Hola chicos, a ver, bienvenidos. Siguiendo con el desarrollo del curso de física, en esta oportunidad nos toca hablar sobre el movimiento circular uniformemente variado o conocido como el MCV. ¿Okay? En esa parte, pues, del movimiento circular, las velocidades tanto angulares como la velocidad lineal o tangencial van a sufrir ciertas variaciones. ¿Okay? Aparecen dos elementos nuevos acá, ¿no? Que es la aceleración angular y la aceleración tangencial. Ahora, la aceleración angular me dice, mira, que produce variaciones en la velocidad angular. Claro, de ahí viene el nombre de angular. Se produce solamente la variación dentro del ángulo, nada más. Ahora, graficamos esta aceleración. Recuerda que en un plano, correcto, en el plano del movimiento, la velocidad angular es perpendicular a dicho plano. ¿Sí? Acá te das cuenta, fíjate, perpendicular a dicho plano, ¿no? Ahora, esta aceleración, pues lógicamente va a estar también en el mismo eje que la velocidad angular. Dos aceleraciones, dos cosas, chicos. Miren, uno, si la aceleración angular, que la representas con una alfa, ¿ya?, se encuentra a favor de la velocidad angular, quiere decir que el movimiento es acelerado, ¿ya? Y cuando la aceleración angular se encuentra en contra de la velocidad angular, ya por acá, quiere decir que es un movimiento retardado, ¿ya? Vectorialmente, lógicamente, entonces así se grafican vectorialmente, ¿ya? Mira, a favor de la velocidad, acelerado, en contra de la velocidad, desacelerado, ¿ya? Vectorialmente así es como debes dibujarlo. ¿Para qué? Pues para las preguntas de teoría, ¿correcto? Ahora bien, la aceleración tangencial. Fíjate, por acá tengo de repente un movimiento circular uniforme, un movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Mira, en este punto yo voy a decir que la velocidad, pues este móvil tiene una velocidad tangencial v, ¿correcto? No sé cuál es la velocidad, ¿no? Me dice que la aceleración tangencial, ojo, cambia el módulo de la velocidad lineal, ¿correcto? Hablo de solamente el módulo, ¿ya? Nada más, chicos. Recuerda que la velocidad es constante acá también. Recuerda que en cada punto de la trayectoria la velocidad va cambiando, ¿sí o no? Pero en este caso la aceleración tangencial lo que hace es cambiar el módulo de esa velocidad, ¿no? En pocas palabras, lo que va a variar es la rapidez, ¿ya, chicos? Ahora, es igual, ¿no? Si está a favor la aceleración, la denominamos como una aceleración con una a sub t. Si está a favor de la velocidad, pues el movimiento será acelerado. Y si está en contra, el movimiento será retardado. ¿Ya, jovencitos? Recuerda también, acá vimos en la clase pasada lo que era aceleración centrípeta. Te preguntarás, profe, ¿dónde está la aceleración centrípeta? ¿Okay? Pues mira, la aceleración centrípeta la vamos a fijar en la parte de acá cuando calculemos la aceleración total, ¿correcto? Mira, recuerda que esta aceleración centrípeta simplemente me medía el cambio del vector posición, nada más, ¿ya? Simplemente mira el cambio del vector posición del móvil. Ojo, no me mide ningún valor numérico, simplemente ese cambio. Ahora, podemos calcular con estas aceleraciones una aceleración total. ¿Cómo la calculamos? Sencillo, Pitágoras, simplemente con una aceleración, con la aceleración tangencial y con la aceleración centrípeta. Recuerda que la aceleración centrípeta, ¿cómo se calculaba? Ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Como v al cuadrado sobre el radio. O también la podías calcular de la siguiente manera: velocidad angular al cuadrado multiplicado también por el radio, ¿ya? Y cualquiera de las dos formas es válida. Chicos, sin un problema te pidieran calcular la aceleración total, que es hacer simplemente Pitágoras de la aceleración centrípeta con la aceleración total. Ahora, hay una relación entre la aceleración tangencial con la aceleración angular, ¿ya? Hay una relación por acá. Vamos a colocarla por acá, mira, hay una relación ¿entre quiénes? Entre la aceleración angular, ¿ya?, y la aceleración tangencial. Ojo, no es total, por si acaso. Mira, fíjate que la aceleración total simplemente la he puesto como una A nada más, ¿ya? Entonces esta AT significa aceleración tangencial, ¿ya? ¿Cuál es esa relación? Simplemente me dice que la aceleración tangencial, ¿ya? La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular multiplicada por el radio. Nada más, ¿ya? Acuérdate eso, ¿ya? Es una relación entre las dos aceleraciones. Chicos, el ejemplo número 1 me dice una partícula que gira en un círculo de 3 metros de radio, ¿no? Si su diámetro, disculpe, mide 3 metros, su radio vale 1,5, la mitad, ¿está listo? Me dice que
va a una velocidad de 6 metros por segundo. Voy a asumir que empieza acá ya. Aquí 6 metros por segundo. Y 3 segundos después dice que su velocidad es, profe, 9 metros por segundo. Mira, fíjate que su velocidad está aumentando, ¿verdad? Quiere decir pues que está acelerando. Voy a trabajar, fíjate, voy a calcular la aceleración tangencial en este tramo, ¿ya? En el tramo AB, en el tramo simplemente en el tramo A y B, ¿ya? Entonces calculamos la aceleración tangencial. ¿Cómo sería? Recuerda que utilizamos las mismas fórmulas del MRV, ¿ya? Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración tangencial multiplicada por el tiempo. Ya está. La velocidad final, ojo, como estoy solamente en el tramo AB o tramo AB, ya en A inicia, en B termina, en A inicia, en B termina, chicos, mira, entonces en B, velocidad final, claro, 9, velocidad inicial, 6, en A comienza, pues más la aceleración tangencial multiplicada por el tiempo, que me dicen que es 3 segundos, ¿no? Luego de 3 segundos me dice su velocidad es 9. Listo, calculamos aquí entonces la aceleración tangencial viene a ser pues un metro por segundo al cuadrado, ¿está bien? Listo. Ahora, observa que a mí me piden calcular el número de vueltas, ¿cierto? Recuerda que para calcular el número de vueltas, por acá te lo voy a colocar, mira, el número de vueltas, ¿ya? El número de vueltas, ¿a qué es igual? Sí, mira, si hablamos angularmente, ¿ya? Si hablamos angularmente sería así, ¿no? O sea, θ, que es el ángulo que barre sobre 2π, ¿está bien? Pero si hablamos tangencialmente, ¿cómo calculamos el número de vueltas? ¿Ya? ¿Cómo podríamos calcular el número de vueltas? Lo que tendríamos que hacer es calcular pues la longitud que recorre, ¿sí? Toda la longitud que recorre, ¿ya? O sea, sería calcular todo el arco de circunferencia, recuerda, toda la longitud que recorre en todo el tiempo, ¿ya? No sé cuánto será esa longitud sobre pues la longitud de la circunferencia, pero ¿cuánto va esta longitud de la circunferencia? Tú ya sabes calcular la trigonometría. ¿Cómo tú calculas la longitud de una circunferencia? Sería simplemente 2π multiplicado por el radio, fíjate, ya, angularmente, tangencialmente, ya, angular, tangencial, no te olvides, ya, listo. Entonces, mira, ¿qué necesito saber? Como estoy trabajando en la tangente, ¿qué necesito saber? El arco y la longitud de la circunferencia. Calculemos, ya, hay que calcularlo. Entonces vamos a hablar primero, calculemos primero por acá la longitud de la circunferencia, ya, la longitud. Sencillo, ¿verdad? Ya les dije que eso vendría a ser, pues, trigo, ¿ya? La longitud de la circunferencia, ¿qué va a ser igual? Por ahí está 2π multiplicado por el radio, ¿cierto? Entonces L va a ser igual a 2π multiplicado por R, que vale pues 1,5. Ya está, entonces la longitud viene a ser 3, ¿verdad? Sí, 3π metros. Ya está, esa es la longitud, ¿ya? La longitud de una circunferencia. Y calculemos ahora S. ¿Cómo calculamos S? ¿Cómo podemos calcular S? S vendría a ser igual simplemente, la misma fórmula, chicos, ¿ah? Velocidad inicial multiplicada por el tiempo más menos un medio de la aceleración tangencial multiplicada por el tiempo al cuadrado. Claro, listo, lo mismo. S, ¿a qué es igual entonces? Velocidad inicial, acá sería 6 por el tiempo. El tiempo, ojo, que a mí me piden luego de 6 segundos, ya no uso los 3 segundos de acá, me piden luego de 6 segundos allá, por 6, porque más un medio de la aceleración que vale 1 por el tiempo, que es 6 elevado al cuadrado. Ya está, por lo tanto S, ¿cuánto debe dar? Fíjate, 6 por 6, 36 más, acá sería 36, 72, 18, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, S vale ¿cuánto? 54 metros. Ya está. 54 metros. Listo. Ahora sí calculemos en la parte de arriba. A ver, por acá. Calculemos por acá el número de vueltas. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual, profe? S, mira, 54. 54 sobre ¿cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre L, pues que vale 3pi. 3pi, ¿ya? Entonces, el número de vueltas, al toque ya. ¿Cuánto salió? Claro, hay que reemplazar el valor de pi, que es 3,14, ¿verdad? 54 entre 3,14, eso debe darte pues un total de 5,73, ¿ya? Chicos, 5,73. Se acabó tu problema. Chicos, siguiente ejercicio. Permiten un disco gira con una rapidez de 120 RPM. ¿Okay? Por acá la frecuencia sería 120 RPM. Ya te enseñó a convertir frecuencia a velocidad angular, ¿recuerdas? Revoluciones por minuto sería 120, ¿ya? 120 multiplicado por 2pi sobre 60, ¿correcto? ¿Cuánto te debe dar esto? Profe, te debe darme 4pi, ¿ya? 4pi radianes ya por segundo. ¿Y eso vendría a ser qué cosa? ¿Qué cosa vendría a ser, chicos? Claro, la velocidad, ¿verdad? Velocidad angular. ¿Vendría a ser cuánto?
Claro, sería 4pi radianes por segundo. ¿Ya? Tiene la velocidad, en este caso vendría a ser la velocidad angular inicial. ¿Ya, jóvenes? Listo. Ahora me dice que luego de desacelerar experimenta pues, un movimiento uniformemente desacelerado, de manera que se detiene al cabo de 6 segundos. Me preguntan cuántas revoluciones completó en los 2 últimos minutos de su movimiento. Ojo, fíjate que va a iniciar con esta velocidad angular, ¿no? Y pasan 6 minutos, ¿ya? 6 minutos, esta velocidad final va a ser 0. ¿Por qué? Porque dice que se detiene. Pero ojo, a mí no me piden eso. A mí me piden calcular el número de revoluciones, ¿ya? Mira, el número de vueltas o número de revoluciones, ¿sí? Es lo mismo. ¿Al cabo de cuánto? Al cabo de, o en los últimos, ¿sí? Que nos puede poner por acá, mira, en los últimos 2 minutos, ¿ya? Eso es lo que me están pidiendo a mí. A ver, chicos, ¿qué podemos hacer acá en este problema? A ver, mira, lo que se me ocurre hacer es calcular la velocidad angular al cabo de 4 minutos. Profe, ¿por qué al cabo de 4 minutos? Porque a mí me piden calcular en los últimos 2 minutos, ¿ya? Entonces quiere decir que este cuerpo se está moviendo pues durante 4 minutos, ¿ya? Hasta que gira durante 4 minutos, pero a partir del cuarto minuto a mí me piden calcular ahí, contar cuántas vueltas da. Entonces yo debo calcular aquí la velocidad angular en el cuarto minuto, ¿ya? Pues calculemos primero eso, ¿ya? Voy a calcular la velocidad angular, que voy a colocar la velocidad angular final, pero para un tiempo, ¿ya? Para un tiempo de 4 minutos. Recuerda que el tiempo debe estar en segundos, ¿ya? 4 minutos, ¿esto cuánto es? Pues 240 segundos, ¿ya? Calculemos ahí, ¿ya? Calculamos la velocidad, entonces esta velocidad angular, ¿cómo sería? Velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial, ¿cierto? Menos, ¿por qué menos? Porque estoy desacelerando, estoy frenando, ¿ya? La aceleración, en este caso, la aceleración angular multiplicada por el tiempo, fíjate. Pero me doy cuenta que tampoco tengo la velocidad angular, ¿sí o no? Mira, no tengo la velocidad angular, ¿ya? El tiempo sí, pero la velocidad angular no la tengo. ¿Cómo puedo calcular la velocidad angular? Entonces, ahí hay que utilizar el dato que me dan, el primer dato, que son los 6 minutos. Pues mira, antes de eso, por acá, mira por acá, ¿ya? Calculamos, entonces aquí calculamos la aceleración. ¿Cómo calculamos la aceleración? En todo el movimiento, ya mira, recuerda que inició con 4 pi radianes por segundo y termina con 0. ¿Por qué? Porque se detiene. Luego de 6 minutos se detiene. Allá, entonces, con eso calculamos la aceleración angular. Fíjate que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial menos la aceleración multiplicada por el tiempo. Ojo, recuerda que vamos a usar los 6 minutos, ¿ya? Listo. Velocidad final, profe, se detuvo. Claro, después de 6 minutos se detiene, 0. Pues. La velocidad angular inicial fue 4pi, la acabamos de calcular, ¿no? Menos la aceleración multiplicada por el tiempo, que son 6 minutos, profe, pasan en segundos. Claro, debe ser 360 segundos. ¿Ya? Listo. Pásalo por acá, sería 360 alfa es igual a 4pi. Simplificando, mira, cuarta, entonces alfa te debe quedar así, ¿no? Pi sobre 90, ¿correcto? Radianes por segundo al cuadrado. Ya está, ya tengo alfa, mira. Ya tengo alfa, ¿listo? Ahí está, alfa lo tengo por acá. Tengo la aceleración angular. Reemplázalo entonces acá, ya podemos calcular entonces la velocidad angular luego de 4 minutos, ¿verdad? Sí, ya podemos calcularla ya. Reemplazar entonces la velocidad angular, sí, voy a colocarle acá velocidad angular, voy a colocarla así mejor, que mira, para que no te confundas de repente. Voy a colocarle aquí la velocidad angular en el cuarto minuto, ¿ya? Entonces aquí la velocidad angular en el cuarto minuto es igual aquí a la velocidad angular inicial, ¿ya no? Claro, 4pi menos la aceleración, la acabo de calcular, pi sobre 90, multiplicado por el tiempo, ojo, 4 minutos, allá pasaron 4 minutos, o sea, 240 segundos. Ya está. Simplifica por acá, mira, simplifica 0 con 0, sácale por acá tercia 3, sácale por acá tercia 8, ¿sí o no? Mira, 3 por 4, 12. Menos. Entonces acá la velocidad angular al cabo del cuarto minuto sería ¿cuánto? Mira, 3 por 4, profe, 12 menos 8 sería 4, ¿verdad? 4pi tercios, en este caso radianes por segundo. Ya tengo la velocidad angular al cabo del cuarto minuto. Haciendo una analogía más o menos con un movimiento MRV, de repente para que me entiendas, mira, ya, más o menos para que me entiendas. Si aquí yo empiezo el movimiento, ¿no? Entonces te digo que de repente se demora 6 minutos en detenerse, o sea, acá su velocidad sería 0, ¿no?
y te digo, pero te pido calcularme, hacer una analogía con esto, les digo, mira, la distancia que me recorre en los 2 últimos minutos aquí, en los 2 últimos minutos, ¿no? Entonces yo debo saber aquí la velocidad aquí, miren, en este punto, y recién puedo calcular aquí la distancia, ¿ya? Entonces eso es lo que he dicho yo. He calculado la velocidad angular en este caso en el punto que está acá, pues en este punto, al cabo de 4 minutos para poder calcular esta distancia. Ahora recuerda que cómo calculamos el número de vueltas. ¿Ya? El número de vueltas angularmente, ¿sí? El número de vueltas, ya, por acá el número de vueltas, es igual a ¿quién? A tita sobre ¿quién? Sobre 2pi, ¿sí o no? Ya está. Entonces, ¿qué me falta calcular? Tita. ¿Y quién es tita? Es el ángulo, ¿ya? Es el ángulo barrido en ese tiempo. Profe, ¿y en qué tiempo? Mira, ¿qué me piden calcular aquí? X, ¿en qué tiempo? En los últimos 2 minutos, pues en este caso igualito. ¿Qué me piden calcular? El ángulo, tita, o sea, el ángulo que ha sido barrido. ¿En qué tiempo? En los últimos 2 minutos. Calculemos entonces, calculamos tita entonces, ¿ya? Entonces por acá, calculamos tita. Calculamos, vamos en busca de tita, ¿ya? ¿Cómo calculamos tita? Pues tita, ¿qué va a ser igual? Recuerda, velocidad inicial multiplicada por el tiempo, menos, porque está desacelerando, un medio de la aceleración angular multiplicado por el tiempo al cuadrado. Listo, calcula ahí en este caso, bueno, en este caso sería velocidad angular, disculpen, que es velocidad angular, correcto. Bien, reemplaza entonces, tita va a ser igual a ¿quién? Mira, velocidad angular, ojo, fíjate ya, la analogía, mira, la velocidad en este punto, si no, claro, en este caso la velocidad después de 4 minutos, que sería 4pi tercios multiplicado por el tiempo, que son 2 minutos, o sea 120 segundos, menos un medio de la aceleración que ya la calculamos, sería pi sobre 90, correcto, multiplicado por el tiempo, que sería pues 120 elevado al cuadrado. ¿Okay? ¿Cuánto te va a dar aquí pi? O tita, disculpen, ¿cuánto te va a dar tita? Debe darte, en este caso te va a dar, simplificando, te va a dar 80 pi radianes. Hasta 80 pi radianes. Listo. ¿Qué me están pidiendo por acá? Finalizamos, por acá lo terminamos ya. Pues acá me piden calcular el número de vueltas. El número de vueltas, entonces aquí va a ser igual el número de vueltas. Tita, que ya lo calculaste, 80 pi sobre 2pi. Ya está. Al toque nomás, ustedes son buenos en división. Entonces el número de vueltas va a ser igual a ¿cuánto, profe? 40 vueltas. ¿Ya? O 40 revoluciones.